¿Qué repercusiones tendrá la captura de Mario Estrada en los Estados Unidos señalado de narcotráfico? ¿Y qué acciones repercutirán en el escenario político electoral del 2019? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta ASF Narcopolítica. Pero antes, los dejo con la nota del día. Y lo que más nos preocupa. La Unidad Nacional de la Esperanza reveló que Mario Estrada, preso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa para financiar su campaña, se reunió con Jimmy Morales el 2 de abril. Sobrevoló la área, no descendió en la finca de Mario Estrada, descendió algunos kilómetros de la finca y luego fue movilizado en algunos carros a la finca de Mario Estrada. Esto ocurrió el 2 de abril, la información la hemos confirmado y reconfirmado por varias fuentes de gente colaboradora del partido en el departamento de Jalapa. Y lo que nos llama la atención es por qué el presidente va a la finca de Mario Estrada, por qué se reúne de manera secreta, por qué no aterriza en la finca cuando todos saben que esa finca tiene un área extensa para poder aterrizar. Una reunión que Jimmy Morales confirmó haber sostenido con Estrada, aunque dijo no recordar la fecha exacta de cuando lo hizo, indicando que de la misma manera se reunió con Sandra Torres, Suri Ríos, Roberto Arzú, entre otros. Con relación a donde me reuní, en la casa de una finca que tiene el señor Mario Estrada, después de que me invitó insistentemente o muchas veces que yo fuera, tuvimos una excelente conversación. ¿Sobre qué platicamos? Ya le dije, lo mismo que platican todos los candidatos presidenciales. Mire, presidente, nosotros tenemos las posibilidades de ganar, tenemos estas posibilidades de llegar. Nos gustaría que todo el proceso de transición fuese en orden, en pro de Guatemala. Perfecto. Y vuelvo a recibir a cualquier otro candidato si eso fuera necesario. Así es que no hay nada de argucias acá. Morales dijo que no se ha reunido en secreto con los candidatos a la presidencia. Sin embargo, ninguna de las reuniones que refiere haber sostenido han salido a la luz o ha sido revelado por la presidencia o comunicación social. Mientras que el ministro de Gobernación indicó desconocer la acusación o investigación de la DEA contra Mario Estrada, así como quienes podrían ser los candidatos a la presidencia que pudieran estar en peligro. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos esta semana luego del descanso de la Semana Mayor con la noticia que desde el miércoles viene causando titulares: la detención del candidato presidencial Mario Estrada en Estados Unidos señalado por vínculos con el narcotráfico y las consecuencias que tiene esto en la clase política. ¿Qué va a pasar con la carrera presidencial? Hoy veíamos a otro candidato proclamado por el Partido Viva, detenido también por las fuerzas de seguridad. ¿Qué sucede y qué va a pasar en las próximas semanas? De eso hablaremos. Usted puede enviar sus mensajes y opiniones con la etiqueta SF Narcopolítica. Para profundizar en el tema, tenemos en el estudio nuestra analista Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Menos visita Philip Chicola. ¿Qué tal, Philip? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ben. Y por este lado tenemos a Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso de la República. ¿Qué tal, Roberto? Comencemos con este tema. La narcopolítica, la influencia del crimen organizado en buscar, en patrocinar, en acercarse a candidatos a elección popular, y qué mensaje se está enviando con la detención de Mario Estrada. Iniciemos por este lado. Daniel Herring. Se está mandando un mensaje muy claro, y es que sí se quiere intervenir en el proceso electoral guatemalteco. A mí me sorprendió muchísimo leer el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De verdad, yo no recuerdo otro, y si aquí mis estimados colegas, digamos, tienen algún otro ejemplo. Normalmente suelen ser comunicados escuetos, digamos, que se va Mira, dando se ha detenido después. Y se ha detenido con estos cargos, adiós, no queremos, digamos, entrar en detalles. En cambio, el comunicado esta vez se hace eco de que era candidato presidencial, se felicita a la DEA de que no va a ser candidato presidencial, en una expresión además, digamos, sorprendente, así como gracias a la DEA no va a ser candidato presidencial a Guatemala este señor. Y luego se hace todo el relato de las conversaciones que tienen, el detalle dicen grabadas en audio, video, donde dice las cosas que dice Mario Estrada. Pero se hace muy detallado. El 6 de enero nos reunimos con
estos agentes encubiertos que tienen nombres en código, y Mario Estrada con este González Mayorga, decir tal. El 7 de febrero se reunieron y así van relatando cada una de las cosas que tienen para que le quede clarísimo, yo creo que no tanto dirigido a la ciudadanía estadounidense, sino dirigida a la ciudadanía guatemalteca, que quede clarísimo qué es lo que se tiene contra Mario Estrada. Y a la clase política también, que le están dando ese seguimiento, que sabían de esas conversaciones, que tenían conocimiento, que había un candidato presidencial que tenía ese tipo de acercamiento con el crimen organizado. Mira, y ahí quien tenía conocimiento, quien no, ya se sabe que esto venía, digamos, dándose, pero esto ya es otro nivel. Esto es una operación donde se le tiende una trampa, básicamente, se le sugieren algunos crímenes que dice él, sí, hagámoslo, y luego él mismo propone. Porque, digamos, hay una parte que sugieren los agentes de la DEA, que es déjanos pasar cocaína, y él empieza a hablar, sí, puertos, aeropuertos, 6 vuelos al mes, etcétera. Y hay otro delito que es el que sugieren las 2 personas que fueron detenidas, supuestamente, según este comunicado del Departamento de Justicia, que es matemos a candidatos presidenciales. Entonces, digamos, yo creo que, ya digo, me parece que es tan evidente que querían influir en las elecciones y decir, miren, esto está pasando en Guatemala y no lo vamos a permitir, que al contrario de lo que estaba pidiendo Almagro, el presidente de la OEA, en un comunicado, una carta el otro día, si tienes una entidad externa que no está diciendo, miren, en las elecciones, no vamos a permitir que estas cosas se den. A ver, de este lado, Daniel menciona o considera que hay una intervención desde fuera. La temporalidad llama mucho la atención. Estamos en un proceso electoral. Se está deteniendo a un candidato presidencial en territorio estadounidense. ¿Se están interviniendo las elecciones? ¿Qué está pasando? Bueno, buenas noches otra vez. La verdad que aquí lo que se pretende, y creo que tuvo un efecto inmediato y muy fuerte, es enviar un mensaje. Hoy mandaron uno más pequeño, ¿verdad? También se detuvo a un candidato a diputado del partido Viva. Ya el partido sacó un comunicado enterrándolo de una vez, porque habla defenestrando de una vez, candidato. defenestrándolo, que le caiga el peso de la ley, que separe el proceso de inscripción, es decir, muy claros en su postura, lo cual no se ha visto del lado de la UCN qué van a hacer, ¿verdad? Ya, para mí ya no hay nada que hacer, pero aquí el mensaje es, si ustedes creen que el trabajo de la CICIG, ¿verdad? Ahora que lo pararon de una u otra manera, cierto grupo grande de la clase política, eso va a evitar que nosotros sigamos evitando que la gente aliada al crimen organizado, a la corrupción, etcétera, llegue a cargos de elección fuertes o que logre colocar diputados, porque Mario Estrada probablemente no iba a quedar de presidente, pero indiscutiblemente podía meter diputados y ejercer ese poder tras el trono que siempre ha ejercido. Y aquí el mensaje es muy claro, ¿verdad? Si reciben dinero, como ya sabemos que lo han estado haciendo en otras oportunidades, y hoy peor, porque la ley electoral es muy fuerte en materia de fiscalización, pues recuerden que los estamos vigilando, recuerden que tenemos la capacidad de tenderles una trampa, así que no lo hagan. Y realmente quienes lo están haciendo, si no le ponen atención a este tema, pues veremos pronto otras noticias y otros titulares similares. Con todo lo que ha sucedido, con la influencia que ha tenido Estados Unidos en el seguimiento, incluso en la implementación de CICIG, aún hay candidatos que se acercan a grupos del crimen organizado para buscar financiamientos por esa vía, porque es tan fácil permear a la clase política con este tipo de dinero opaco. Yo creo que en este país la clase política, y me estoy incluyendo entre la clase política, aún no hemos aprendido la lección. Era como se ha logrado, digamos, que bajar los años a ciertos delitos. Hay quienes han logrado que no los juzguen, hay antejuicios que no han pasado, hay candidatos que no deberían ser inscritos y han sido inscritos. Es decir, hay una confusión tal que creen que pueden seguir engañando a la ley, que pueden seguir engañando al Ministerio Público, que pueden seguir engañando a la población y que van a lograr que no se les controle lo que es dinero en efectivo, el pago de comidas, el acarreo de gente, etcétera. Creo que sí hay miedo de parte del sector privado que alguna vez pudo haber apoyado. Esta vez sí hay cierto miedo. Este sector no le tiene miedo a nadie y entonces los candidatos sí lo siguen haciendo. Tristemente yo creo que hemos retrocedido en ese tema porque va a haber más dinero sucio que dinero limpio en esta campaña. Philip, luego de la noticia, vemos hoy a un presidente, Jimmy Morales,
que reconoce acercamientos con el candidato Mario Estrada, pero también dice, me he reunido con todos. ¿Qué está pasando en el tablero de la carrera política con este anuncio de la DEA, con estos detalles que conocimos de este comunicado que mencionaba Daniel, con esto de que los políticos tal vez no han aprendido la lección de que los están vigilando? Bueno, yo voy a empezar diciendo, a nivel de la relación gobierno-UCN, que a mí me parece un tanto extraño que haya tantas figuras vinculadas al gobierno, al oficialismo, que aparezcan en puestos relevantes del partido UCN. Se ha hablado mucho del hermano del ministro de Gobernación, que encabeza uno de los listados de diputaciones. Pero también está el hermano del ministro de Desarrollo, que encabeza el listado de la UCN por Izabal. Pero está también Marvin Mérida, se recordarán, el que era el embajador ante los migrantes y que fue, digamos, quien gestionó parte del lobby anti-CICIG en Estados Unidos. O sea, hay una simbiosis ahí. Amigo personal de Jimmy Morales. Amigo personal de Jimmy Morales, quien habría gestionado financiamiento de los migrantes para la campaña 2015. O sea, hay una simbiosis ahí que me parece muy extraña entre la UCN y personajes cercanos a la cúpula de gobierno. Te interrumpo y vamos a seguir con el análisis de Philip Chicola. Ya lo sabe, usted puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Narcopolítica. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Narcopolítica. Nos quedamos en el bloque anterior con esta simbiosis interesante que hacía mención Philip Chicola de figuras cercanas a gobierno con el partido UCN. Por eso le digo, a mí me parece extraño, porque si hacemos el mismo ejercicio con cualquier otro partido, no encontramos ese nivel de relación. O sea, esa es una duda razonable que me surge a mí. Segundo, estaba leyendo un tuit de Edwin Escobar ahorita en la noche, diciendo yo nunca me reuní con el presidente. O sea, también digamos, parecía que había cierta selectividad con quien sí y con quien no. Y creo que esa selectividad por los nombres que dio era bancadas que hoy hemos podido rastrear el historial de votación en el Congreso, que votaban en sintonía con FCN, por ejemplo. Cuando analizamos el comportamiento del Congreso de los últimos 2 años, año y medio, había una alianza, llamémosle oficialista, en donde estaba FCN, donde estaba Todos, donde estaba el MR, que hoy es Podemos, en donde estaba el PAN, en donde estaba a veces la UNE, a veces Viva, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando vemos la lista que da el presidente de con qué candidatos o con qué líderes de partido se ha reunido, son las cabezas de esas agrupaciones. Entonces, también la UCN fue parte, llamémosle, de esa alianza prooficialista que retomó control del Congreso desde 2017 a la fecha. Muy consistente, además. O sea, cuando ves las votaciones, es en bloque UCN que vota a favor de la agenda del gobierno, de lo que se ha venido a llamar pacto de corruptos. Y tampoco hay que olvidar que Julio Lainfiesta es uno de los 4 idiotas que decía Todd Robinson. Que gestionaron el cabildeo. No mi expresión, la de Todd Robinson, que gestionaron el cabildeo en Estados Unidos. O sea, y Marvin Mérida gestionó otro cabildeo y que hoy aparece en la digamos, UCN. es como 2 más 2 es 4. Y hoy el presidente sale y dice, claro que me reuní con Mario Estrada, y le voy a decir una cosa al presidente. Presidente, si no quiere que se vea mal, que se reúna, y si puede ser con medios delante, por lo menos la entrada y el saludo, en casa presidencial. Que el presidente, con los recursos del Estado, vaya a la finca de Mario Estrada a reunirse, no, por mucha insistencia que ha tenido Mario Estrada, no tiene mucho sentido en este contexto. Si quiere que sea algo de, bueno, voy a hablar ya para ir previendo con distintos candidatos la transición, es un poco ridículo pensar que vas a hacer la transición con Mario Estrada, por favor. O sea, nada en las encuestas te indica que esta es una persona con la que puedas hacer la transición. Pero si lo vas a hacer, hazlo en tu terreno. Tú eres el presidente, que no sea el presidente el que se traslada a la finca del Jalapa. No tiene sentido. En un tema de seguridad nacional. O sea, la seguridad nacional, que fue la banderita que tanto se esbozó para oponerse al tema de la CICIG. Es un tema de seguridad nacional. Si hay
información de inteligencia verificada, que son cables de la Embajada de Estados Unidos de por ahí del año 2011, 2009, que se refería al partido UCN como un partido de ideología narca, por seguridad nacional, el jefe de inteligencia y el jefe de la seguridad del presidente debieran decirle, mire, presidente, si se quiere reunir con la cabeza de ese partido, mejor hágalo en terreno neutral o en terreno amigo. ¿Cómo lo va a ir a exponer a la finca del candidato? Dado y sobre todo sabiendo que había información muy añeja. Pero el presidente rechaza que existiera información de inteligencia, que pero si todos hemos leído ese Wikileaks desde hace como 10 años. Pero o no le entregaban informes o obviaban esa información, pero él decía, no teníamos conocimiento de ese acercamiento. Está en las redes el Wikileaks ahí, ¿verdad? Roberto, usted centro izquierda, centro derecha, narcos, dice, ¿verdad? Usted hablaba de que va a haber una intención de los candidatos a diputados de UCN de seguir adelante en sus candidaturas. ¿Por qué? ¿Por qué seguir luego de esta detención de su candidato presidencial? No les queda otra, porque digamos, ellos están inscritos, van a, de alguna manera, hablar de que hay intervención, lo cual en este caso es incorrecto. Es decir, siempre han habido convenios y tratados para que Estados Unidos intervenga, apoye y ayude en la lucha contra el narcotráfico. Y que sea político el que está metido con el narcotráfico y vaya a pedir ayuda al narcotráfico no le quita esos convenios y esa ayuda que Guatemala no puede cubrir económicamente. Pero tenemos que ir más allá y ver, por ejemplo, en dónde están los asesores de los diputados. Porque el asesor del diputado de UCN es el presidente del puerto, Quetzal, en este momento. Y eso lo nombra el presidente de la República. Para no ir tan lejos, si revisamos las plazas que el presidente de la República le ha dado a ciertos diputados, como decía Phil, cabezas de bancada, pues hablemos del diputado de UCN cuyo asesor es el presidente de Puerto Quetzal. Y eso es recién nombrado. Y podemos así ir revisando esos regalos, por decirlo así, esos agradecimientos que el presidente ha dado para tener esa alianza muy sólida. Pero en este caso, si yo ya soy candidato a diputado por la UCN, ya estoy inscrito, no me van a encontrar nada, me voy a correr el riesgo, van a seguir con esa candidatura y vamos a ver algo típico en Guatemala, que es empezar a negarlo. Yo no sabía, a mí nadie me dijo, siempre que era honrado, etcétera, etcétera, lo típico que sucede en este país. Pero no es un poco así tratar de estirar un argumento, querer seguir adelante en una candidatura si el candidato presidencial está detenido por vínculos con el narcotráfico, que son detalles, que son incluso, que pueden, como decía Philip, dañar la seguridad nacional, que son crímenes y delitos que pueden pesar mucho en la narrativa de un discurso político. ¿Por qué seguir adelante? Demasiada caradura eso. Sí, en un tema de dignidad, digamos, los candidatos deberían decir, mi candidato a presidente, secretario general del partido, está metido en el narcotráfico, lo detuvo la DEA, ya se sabía desde el 2008, 2009, fueron los primeros Wikileaks de final táctico, yo me renuncio a este partido y me voy. Pero eso no lo vamos a ver en esta clase política que está en estos momentos. Es mantener la trinchera de lo que tienen en este momento. Se van a mantener hasta último momento porque ese odio a nosotros los políticos, y no me estoy defendiendo, sino le doy la razón a la población de odiar a esta clase política por el tema de la corrupción, lo que ha generado hasta cierto punto también es apatía. Y esa apatía también ha generado cierto desconocimiento del tema político, y toda la gente puede votar por UCN porque no es lo mismo el presidente que el diputado, y ellos se van a correr ese riesgo. Vamos a ver que se lo corren porque quien quita gano y ha ganado otras veces y no tienen por qué no corrérselo, ¿verdad? ¿Será que van a tener que optar por la alternativa de cuidemos lo que tenemos o tratemos de mantener la inmunidad que nos da la curul? No, claro, por supuesto. No, y la curul o la alcaldía. Vimos un tibio apoyo el fin de semana en esa conferencia que el Mario Estrada dijo, convocó en Jalapa. No era como que tan multitudinario aquello. Sí, y digamos, uno no se extraña de que ahora mismo no tengan muchísimos amigos, pero hay que decir, ha sido un cacicazgo muy fuerte en Jalapa. O sea, si de verdad, si podemos poner un ejemplo nacional de alguien que es capaz de tener unas bases muy sólidas y muy fuertes en un departamento, eso es Mario Estrada. Mario Estrada ha vivido durante muchísimos años presentándose a la presidencia. Uno, de verdad, aunque esto sea a lo mejor muy atrevido de decir, yo creo que no tenía demasiada esperanza de ganar la presidencia,
pero sabiendo que puede colar diputados desde Jalapa, que puede tener, como la tiene su hijo, la municipalidad de la cabecera departamental de Jalapa, algunos otros municipios, algunos otros municipios de Oriente, no necesariamente de Jalapa, pero... y luego, obviamente, hay que decirlo también, la compra de espacios en casillas, porque no es como que tú tengas a un Degenhardt, hermano del ministro de Gobernación, que entra en UCN porque cree en el proyecto, porque está con su ideología, porque... O sea, eso no pasa. Eso es un arreglo que se hace político, como se han hecho tradicionalmente esos arreglos. Una persona que tuvo bastantes casillas a su disposición fue Javier Hernández, creo que se llama, el dueño de Bullocks, que por cierto parece que una avioneta suya fue encontrada también relacionada con estas prácticas no ortodoxas, digamos, de ¿cómo lo dice? ¿Cómo dice en el periódico? Del polvo blanco, que no es harina. Digamos, y pudo meter a no pudo entrar él, pero pudo meter a un hijo suyo. Es muy común ver que cuando solo te interesan los listados de Jalapa y alguno de Oriente, tú puedas después establecer negociaciones para llenar esa clase de casillas y luego también agarrar el dinero de financiamiento. Y es lo que pasa con el dinero de financiamiento. Y quedártelo para vivir bien esos 4 años, como una forma de capitalizar. O sea, yo creo que hay que manejar una tesis aquí. Y es, ¿de verdad Mario Estrada se creía lo que le estaba diciendo a los que él creía que eran los del cartel de Sinaloa? ¿De verdad creía que podía llegar a la presidencia? ¿De verdad quería que matasen a todos esos candidatos presidenciales? El mismo documento del Departamento de Justicia te dice que él mismo, en una de las últimas reuniones, les dice, ¿saben qué? Ya no hay que matar los candidatos, tranquilo, ya conseguí yo. Lo va a hacer otra persona. Entonces, da la sensación que era más como, me reúno con ellos, les saco un dinero, luego no quedo como presidente. Uy, qué pena, no quedé, no te puedo cumplir con lo que te prometí, pero con los 12 millones que me diste, me quedo. Mira, a ver, algo que no cuadra ahí. Todos aquí hemos visto encuestas, no de esta elección, sino de las últimas 3, 4. El crimen organizado no ve encuestas también como para ver, no, no tiene posibilidades de llegar Bueno, a la pero por presidencia. ejemplo, un cartel mexicano, uno entendería que no está tan empapado de la política local y tenés un candidato que le dice, mire, el escenario está que si la 2 y la 3 no van, o si usted me hace el favor de sacarlas de la ecuación, pues entonces en una de esas va. Pero nosotros que hemos visto encuestas aquí durante años, podemos asegurar que Mario Estrada no iba a levantar. O sea, lo cual a mí me genera la siguiente duda. Ni con $2 millones para redes sociales. Ajá, y los otros 10 millones para mover caciques locales. Okay. El punto aquí es también, imagínense cierto grado de cinismo, porque le estás quedando mal un cartel de la droga. Ahí sí, contrario a lo que dice Daniel, de ay, mire, perdón, no quedé, pues buena onda. Cálculo, no, yo no creo que sea tan así. O sea, también creo que hay un grado de cinismo en esa negociación que también hay que hablarlo, porque ¿qué grado de protección podés sentir o qué grado de cinismo podés tener para irle a ofrecer, sabiendo tus posibilidades reales, sabiendo que llevas 3, 4 elecciones y que no has llegado a ningún lado, que nunca has sacado más de 3, 4% de votos, para decirle al cartel, mira, dame 12 millones y lo vamos a lograr. Y luego también la otra cosa que estábamos viendo, se recordarán el informe Inside Crime sobre la UNE. Supuestamente la UNE en 2007 pidió 11.5 millones. Vamos a hablar de eso. Como que por el mismo rango le apuntó. Vamos a desarrollar lo del Inside Crime al regresar de la pausa, la etiqueta SF Narcopolítica. Hablemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Narcopolítica. Estamos hablando de esta detención del candidato presidencial de UCN, Mario Estrada, en Estados Unidos, y las repercusiones que tendrá eso en el tablero político. Antes de la pausa, Philip Chicola hacía mención del informe de Inside Crime, donde ya se habla de estos nexos, acercamientos entre partidos políticos y grupos del crimen organizado. Sí, y efectivamente la cifra que menciona Inside Crime de una negociación que en teoría ocurrió hace 12 años eran 11.5 millones de dólares. Hoy Mario Estrada está ¿En ese entonces con qué agrupación era? Con los Zetas, supuestamente. Y ahora Mario Estrada con el cartel de Sinaloa pidiendo 12 millones. O sea,
como que el precio de mercado es el mismo Es y el no ha mismo. habido inflación en los últimos 2 Y el años. ofrecimiento es libre... Libre paso. Paso. Pero miren, Internacional. pero miren, otra cosa, yo creo que muchos de los componentes de esta película ya los habíamos visto. Lo que pasa es que aquí lo que nos sorprende es que todos los componentes aparecen en una misma trama, por ejemplo. Y a mí en el momento también. En el Bueno, momento en el que está momento, pero por apareciendo, ejemplo, estamos en plena componentes. El tema de la UCN y el partido de ideología narco suena desde los cables Wikileaks que se publican en 2011, que es una comunicación del 2009. O sea, era strike cantado desde hace 8 años. Segundo, el conocer que los gobiernos ponen a disposición de estructuras criminales, instituciones como gobernación, las aduanas o aeropuertos, pues veamos el caso del Partido Patriota. Ahí está el ministro de Gobernación guardando o esperando proceso de extradición por vínculos con carteles de la droga. La O sea, vicepresidenta también digamos, por en facilitar. Un caso muy similar. Sí. O sea, realmente esto ya lo hemos visto con el caso de Rosana Valdetti, porque a través de unas declaraciones, lo que pasa es que en esa época, por ejemplo, no hubo un comunicado tan detallado como el que vimos, pero básicamente se dijo, miren, nosotros tenemos pruebas de que ella colaboró, creo que es con los Zetas. Con los Zetas, sí. Básicamente. Y digamos, les dieron seguridad y había una serie de promesas y creo que fueron $250.000 que recibió. Pura lógica de financiamiento. Esta está peor, ¿verdad? Que los 11 millones que dices tú. Ajá. 250.000 será bien baratón. Lo que hay que ver es el contexto general, digamos, porque yo veo lo de Mario Estrada como un aviso, ¿verdad? Un aviso planeado. Hay una trampa, hay una persona cableada, hay alguien que fue infiltrada, hay alguien que lo lleva a la persona que lo capturan con él, alguien que ha venido financiando partidos desde hace mucho tiempo o sirviendo de intermediario, porque no tiene, digamos, los fondos para ser financista. Pero digamos que esa es una historia que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Lo que hay que ver es el contexto general. Mario Estrada es ahorita una escena. Sabemos que él domina Jalapa, que nadie le gane Jalapa, mete la mayor cantidad de alcaldes, incluyendo a su hijo en la cabecera, mete todos los diputados prácticamente ¿De Jalapa? del departamento de Jalapa. Eso le sirve a él para negociar en la segunda vuelta y así le dan la gobernación en el tema Jalapa. Y ya en el Congreso de la República tiene su bancada de diputados, se mantiene negociando esos votos que se convierten en la balanza y esa balanza les permite ganar o no. Es decir, Álvaro Arzú gana con 87 votos y la UCN tiene 7 votos. Pero de esa misma manera, digamos, cada partido político tiene su historia. En este caso estamos viendo que Mario Estrada tenía de financistas a los narcos y que desde hace mucho tiempo se venía hablando de que él era financiado por narcotráfico o probablemente estaba involucrado en el tema. Pero cada partido político, si lo estudiamos, tiene sus financistas, tiene su historia, tienen sus territorios, tienen sus bancadas, tienen su gente con el tema que ha negociado. Y si nos ponemos a estudiar las plazas que se le han dado a cada diputado, insisto en el tema, cómo se ha ido consolidando la alianza, una alianza para derrotar a la CICIG, pero también una alianza para tratar de pasar leyes que suavicen el tema de los castigos por el financiamiento ilícito, por haber apoyado a un partido. O sea, todo ese contexto es el que hay que analizar y es donde ahora ya empezamos todos a hablar de un Estado fallido, ya empezamos a hablar ahora sí de refundemos el Estado y ahora se habla de un Estado cooptado. ¿Cooptado por quién? Por el narco, pero también cooptado por los financistas, cooptado por una élite que domina a través del financiamiento no solo a la clase política, sino también, seamos honestos, cortando anuncios a los medios de comunicación. Eso nadie dice para que ir evitando que se vayan expresando, dándole énfasis al tema de las redes sociales, donde es fácil mentir, etcétera, etcétera. Hay que ir analizando todo el contexto y aceptar que en Guatemala hemos retrocedido en vez de ir avanzando. Celebramos que se avance en algunos temas como la libertad de expresión. ¿Hemos retrocedido o simplemente se está haciendo mucho más público lo que ya se conocía? Probablemente, digamos. Porque, digamos, el ejemplo que está poniendo Philip, que es el ejemplo de la UNE de 2007, estamos hablando de hace 12 años. Claro. Y si hace 12 años los Zetas estaban dando 12 millones Si ya se de sabía dólares, eso digamos, en ese tiempo. si ya se sabía desde 2009 que la embajada manejaba a la UCN como un partido de ideología narco, aquí lo que está pasando ahora es que hay un distinto ambiente mediático, hay unas redes sociales mucho más potentes a la hora de difundir mensajes. Yo creo que estamos haciendo evidente y se está desnudando algo que ya pasaba
en la época Ya se de la conocía. UNE Ya hace rato. antigua, ¿verdad? La diferencia en este momento es, ¿qué tan eficaz va a ser este mensaje que se está enviando? Porque se está haciendo con este personaje, con esta temporalidad, en este momento, con este alcance. Yo esperaría que el mensaje sea eficaz en el sentido digamos, de que haya un miedo en el tema. Pero más que el mensaje sea eficaz, yo esperaría más mensajes. Es decir, que así como se le arma el tema a Mario Estrada, sabemos que hay otros partidos políticos, pues no nos consta, pero la historia nos va a dar la razón, que salgan otros casos, porque no solo es Mario Estrada, no solo es el narco. Es decir, cuando hablamos de crimen organizado, también hablamos de gente que trabaja en el contrabando, gente que trabaja en la famosa tema de la línea, en los retornos de impuestos. O sea, realmente la clase política ha sido financiada y por eso llamamos un Estado cooptado, un Estado corrupto, en vez de lo que yo llamé un Estado fallido. Y lo que yo esperaría es que lleguen más mensajes. O sea, faltan 50 días, porque no es solo así de sencillo decir, sacamos a Mario Estrada. Ojalá entiendan el mensaje. ¿Qué va a pasar con las 3 candidatas que tienen problemas legales, que deberían de participar, en mi criterio, las 3, y dejar de estar judicializando la política en ese tema? ¿Y qué pasa con los demás que, como no consiguen dinero, están buscando financiamiento de ese dinero ilegal y que no permite que realmente la gente le da miedo participar? Porque también que ese mensaje llega a la población que dice, pues menos me voy a meter a la política si hay narcos metidos ahí, si mandan a matar a los contrincantes. Esta historia la vivimos con líder en San José Pinula, que mandó a matar. Es decir, estas son historias viejas que sabemos que están pasando, pero como bien decía Daniel y lo decía Philip, hasta ahora se están sacando a la luz. No porque la tecnología hasta ahora lo descubra, sino porque ahorita es que es necesario mandar el mensaje, o el país de veras va a topar fondo, y topando fondo sí, la pobreza va a seguir aumentando. Pero digamos, no es muy creíble que les haya montado una trampa así a los demás candidatos. No es, digamos, sería muy extraordinario que hubiesen caído todos en la misma clase. Habrá trampas parecidas, habrá quienes no están durmiendo. Eso démoslo por seguro. Ya sea por la trampa o porque, acordémonos la cantidad de narcos que ya están en Estados Unidos, que definitivamente ya contaron historias. Sabemos de Marjorie Chacón, digamos. Digamos el caso de Chacón, de ella. Sabemos, ahorita está saliendo libre Walter Overy, que, o sea, ¿cuántos candidatos ¿crees que estarán muertos del miedo? ¿Crees que esto es por Marjorie Chacón? ¿Crees que este caso, porque esa tesis la manejaba el periódico Hoy, que había sido siempre información de Marjorie que había servido. Sí, que Marjorie siempre había tenido una relación muy estrecha con UCN y con Mario Estrada particularmente. Ahora, Pues sí. Si recordamos este tuit que publica Mario Estrada, hijo, en donde ellos dicen que el 25 de abril van a dar información, una conferencia, que algunos no van a poder dormir, hace referencia a lo que decía usted, Roberto. Hay gente que tal vez no va a estar tranquila, no está tranquila por información que pudiese revelar Mario Estrada, hijo, o bien Mario Estrada, padre, que ya se encuentra en Estados Unidos. Sabemos que en territorio norteamericano el dar información es una de las vías para obtener algún tipo de privilegio. ¿Quiénes no duermen esta semana, Philip? Buena pregunta. Digamos, ¿qué tipo de personajes no duermen, digamos? Yo empezaría hablando quizá de la estructura que se pudo haber beneficiado de negociaciones ilícitas. Eso naturalmente me va a pensar en el mismo partido. Que recordemos, eso ha sido una práctica que también los mismos partidos políticos, como que fuera mercado de fichajes de la Liga Española, compran candidatos ofreciéndoles negocios, ofreciéndoles pagos en efectivo y demás. Entonces, si alguno de estos negocios o de estos pagos provino de dinero ilícito, ahí puede haber problema. Otros liderazgos de partidos políticos. O sea, que en algún momento ha existido algún tipo de negociación con otros partidos políticos para buscar financiamiento o hacer favores a estructuras criminales. 3, gobierno. Lo que les decía, a mí me parece muy extraña y sospechosa que tantos personajes tan cerca de la cúpula de gobierno aparezcan en puestos claves de cargos dentro del partido UCN. ¿Por qué no están en FCN, digamos, que sería Exacto, lo por ejemplo, normal y Marvin natural? Mérida. ¿Por qué Marvin Mérida no lo está postulando FCN? Una buena pregunta, algo que llama la atención. O, por ejemplo, el hermano del ministro de Gobernación. ¿Por qué no lo postula FCN por un lado o el Partido Unionista por el otro? Sabiendo que el ministro de Egenhard pues, es un personaje muy vinculado a Álvaro Arzú. Entonces, ¿por qué aparece en la UCN? O sea, son esas cosas
que a mí me hacen dudar, bueno, ¿qué hubo ahí? O sea, son casualidades, si son casualidades, pues ahí se quedarán, o hubo algún tipo de componendas de por qué esos actores aparecen ahí Hay una encausados. pregunta que se está analizando en el Tribunal Supremo Electoral en este momento, es qué va a pasar en la boleta, qué va a pasar con Mario Estrada, qué va a suceder. Bueno, él ya está fuera del juego, pero están analizando si van a excluir la figura de la boleta presidencial. a mí Y me ahora gustaría también se saber- habla de investigaciones desde el Ministerio Público, ahora de este caso. Bueno, no sé si de este caso o la fiscal ayer se estaba refiriendo más al caso que llevan arrastrando ya bastante tiempo de 17 millones de quetzales no reportados por UCN. Pero a mí me gustaría, en ese legalismo tan triste que a veces desarrolla nuestras instituciones y particularmente el TSE, ¿cuál sería el argumento para dejarlo? Bueno, o para mantenerlo, para no mantenerlo. Porque hay que decirlo. Le dieron la credencial. Aquí le dieron la credencial. Aquí no tiene ningún caso. Nos vamos a guiar por lo que dicen instituciones de otro país. Eso no es injerencia. Igual que el candidato a diputado capturado hoy de Viva. En teoría su orden de captura había salido desde el año 2018 y ¿El tribunal lo inscribió? Y ya lo inscribió el tribunal. ¿Y dónde están los antecedentes penales y los antecedentes policíacos? Hay un amigo nuestro decía, el tribunal debería de abrir una oficina de la DEA ahí a la par A del ver si registro de tienen ciudadanos. algún ajá. pendiente con la DEA. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Cuál sería el eso, y argumento? eso sí sería injerencia, ¿no? Esa No, pero injerencia para no nos mí molesta. no, porque si nosotros somos un Estado débil como somos, necesitamos cualquier tipo de ayuda para realmente llevar a la mejor gente a las candidaturas. Y entonces acudir a la DEA, acudir, digamos, al FBI, acudir al Interpol, acudir a quien sea para realmente investigar. Pero los ese ha temas, sido, ¿verdad? Roberto, ese ha sido el eje del debate digamos, que hemos tenido en los últimos 2 años. Esa sería la Sí, injerencia. Hay candidatos que puede haber una cumplieron entidad- penas y que los inscribieron porque nadie ha presentado pruebas. Pero si tan fácil que es preguntar a las embajadas, miren, de todas estas personas que quieren ser candidatos, ¿alguno ha cumplido pena en su país? Bueno, ¿Ha cometido algún delito en su Cuando país? tú has ¿Verdad? inscrito a Ubico, ¿Qué a dice? José Bueno, Ubico, ¿sí? ¿Diputado? que fue condenado y cumplió condena en Estados Unidos, ¿Y lo si no inscribes? utilices y luego utilizas esta idea de honorabilidad para bajarte otras candidaturas, no tiene ningún sentido. Y a mí me gustaría saber, una persona que a día de hoy, creo que es mañana, ¿no? que Tiene lo que ve el escuchar juez. la audiencia. Por cierto, que también pasa en Estados Unidos, no llegan el mismo día que los atrapan, llegan ante el juez, sino que en este caso ha habido días de Claro. espacio, digamos, de distancia entre eso. Pero, ¿con qué argumento? Si tú no has, no sé, presunción de inocencia, todas estas cosas que se han repetido una y otra vez, ¿quién te va a mandar? ¿La DEA? ¿El juzgado de allí? ¿Te van a mandar papelería que certifica quién exactamente sobre los delitos? No sé, o sea, yo creo que hay un escenario, si nos vamos al legalismo formalista, mediocre de algunas instituciones de este país, va a haber un escenario donde dicen, bueno, con nosotros no tienen ningún problema. Entonces ahí va a seguir en la papeleta y el tipo desde Estados Unidos en la cárcel viendo... Logré algunos votos. ¿Cuántos votos tiene? Vamos a ganar Jalapa. Vamos A a Lula la no le pausa. dejaron, ¿eh? Vamos a silencio, señores. Vamos a la pausa. Regresamos. SF, Narcopolítica. El Ministerio de Gobernación tiene la obligación de prestarle la seguridad a toda la población guatemalteca. Si en este caso en particular, como usted menciona, una teoría de conspiración, si alguno de esos candidatos considera que su seguridad está en peligro, existe ya un procedimiento administrativo por el cual ellos pueden solicitarle al Ministerio de Gobernación, a través de ese proceso administrativo, la protección respectiva. Pero este es un tema que ellos deben de solicitar. Eran las palabras del ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, cuando le preguntan sobre el peligro que pudiesen correr algunos candidatos presidenciales luego de conocerse la información del comunicado en donde se conoce la detención del candidato presidencial Mario Estrada. Él califica esta información de la DEA como una teoría de la conspiración y que bueno, el candidato que se sienta perseguido o en peligro que puede solicitar esta protección por parte de las fuerzas de seguridad. Esto lo comentó el ministro de Gobernación en esa misma conferencia de prensa en donde el presidente Jimmy Morales pues decía, no, yo me he reunido
con todos los candidatos y donde también reaccionó a la noticia de la detención de Mario Estrada. Teoría de la conspiración, dice Degenhardt, donde, bueno, ya hemos hablado de esta cercanía del hermano del ministro en una candidatura de UCN. Hablábamos en el bloque anterior de la candidatura finalmente, si va a aparecer Mario Estrada en la boleta, pero ¿qué significa la ausencia de Mario Estrada en este momento y qué va a pasar con el resto de candidatos a futuro? Pórtense bien. Esa es la lección del día, el ABC de esta semana. Sí, pero es que, miren, para mí hay dos lecciones. Pórtense bien y cuando tú sos tan desordenado y tan sucio que no limpias la casa, alguien de afuera lo va a venir a hacer. Pues, sí, el de afuera se siente afectado. Ajá, pero bueno, vimos que aquí somos incapaces sistemáticamente de limpiar la casa. O sea, yo no he visto que a lo interno de las instituciones guatemaltecas, sin algún tipo de acompañamiento, empujón, soplido, señal de humo, apoyo político, apoyo técnico de fuera, haya capacidad para depurar las instituciones políticas. Es muy sintomático lo de hoy porque, digamos, los propagandistas de siempre, cuando sale este caso, y la CICIG, ¿por qué no hizo nada? Si esto ya se sabía y demás. Ya, pero el mismo presidente sale hoy y dice, no, la CIE, el Ministerio de Gobernación, la inteligencia civil, militar, no sabía de esto. No teníamos ni idea de que UCN estaba metido en estas cosas. Y dices tú, más razón aún para que necesitamos que nos apoye CICIG, pero también que nos apoye DEA. Si nos puede ayudar, por favor, Homeland y si hay algo de Interpol, porque realmente esto está tan enraizado, de verdad. Cuando uno habla de captura del Estado, no está diciendo algo que es retórico en el aire, es que sí tienes instituciones que están capturadas por mafias, por crimen organizado, y las decisiones públicas tienen un sentido de beneficio a esas mafias, no de beneficio a la población. Eso es algo que estamos viendo una y otra vez, que CICIG, digamos, abrió muchas puertas en ese sentido y que la reacción de esas mafias políticas ha sido brutal. Organizada y todo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con este caso concreto que la DEA nos ha sacado a través de una trampa a la luz. Pero digamos, hablemos de injerencia, que es lo que más se habla en las redes sociales. Lo que más toca y todo el tema. Digamos, no puede ser que la gente se moleste porque hay injerencia de Estados Unidos en concreto en este caso y no se molesten porque hay injerencia del crimen organizado, injerencia del narcotráfico, injerencia de los poderosos que quieren mantener sus beneficios. O sea, injerencia interna que ha cooptado el Estado. ¿Qué diferencia hay con la injerencia de un país que realmente se está viendo afectado en sus intereses? Porque si no se para el narcotráfico desde aquí, quien se ve afectado son los que reciben el producto final en el consumo, y por eso es que se hacen esos convenios y están autorizados a ese tipo de convenios. No vamos a parar el tema de la migración, ¿verdad? Entonces también Estados Unidos, México ahora se ven afectados con el tema de la migración y entonces se ven obligados a detener los temas desde su origen. Es aquí, digamos, donde realmente se origina y la clase política se está prestando para el tema. Por más que saquemos leyes contra el lavado de dinero, por más que hagamos una ley fuerte en el financiamiento ilícito, que ahora hay que declarar en los bancos, que no hay que abrir las cuentas a los partidos políticos, les están cancelando las cuentas a la clase política. Por más que se haga eso, no cambian. Entonces tiene que haber realmente una ayuda de quien está siendo afectado, porque aquí se está afectando a todo el territorio. Esto es un tema con el que llamamos nosotros vergüenza ajena. Pero también tiene que haber una reacción desde dentro, porque si algo te ha demostrado la experiencia CICIG de los últimos 4 años, que fue un mazo muy efectivo, digamos, desentrañando casos de corrupción en altas esferas, con los errores que han podido cometer, pero en términos generales es una política pública muy exitosa. No hubo reformas. El lado político no se reformó. Es más, se enroscó y se preparó. El sistema político de elección. Respondió. No se, digamos, hicieron cambios al sistema de servicio civil, no se hicieron cambios a favor de transparencia, no se hizo cambios a favor de independencia judicial, de mayor meritocracia en Fiscalía y en OJ. No se hizo todo eso que hubiese ayudado en un momento que se podía hacer, en un momento que la clase política estaba, digamos, fuertemente golpeada. Al revés, hemos tenido una reacción. Hemos tenido una reacción y un intento de hacer una regresión
hacia un sistema de mayor impunidad. Yo soy de los que piensa que hay otros que son bastante más pesimistas, que realmente el camino recorrido no es algo que se vaya a poder echar para atrás tan fácil. Yo creo que lo que vas a tener si gana una opción que quiere permanecer el status quo, que quiere hacer esa regresión, es que lo va a tener bastante difícil para poder hacerlo, porque ya estamos en una situación distinta a 2014 o inicios de 2015. Pero no podemos seguir confiando en que llegue la DEA con el mazo y empiece a darle a todos estos que están como si fuesen niños, que están cometiendo errores. Si no hay una reacción desde dentro, si no hay una parte de la clase política que esté dispuesta a subirse a el tren de las reformas, lo hemos dicho en este programa, 4 años llevamos ya, ¿verdad, Ben? Casi 4 años. Así. 4 años de este programa, lo hemos dicho una y otra vez. Si no hay reformas en el sistema político, en el sistema administrativo, esto va a ser una frustración constante. Esto va a ser digamos, golpe tras golpe, show tras show. Captura tras captura. Y qué bien, digo, ves, mira, ahora le toca a este, ahora le toca a este, y este va con miedo, y el otro se delata, y luego empiezan a hablar de que yo tenía reuniones contigo y tú conmigo, no, mentira, no las tenías. Todo eso que puede ser tan entretenido, pero es una frustración que no haya un cambio real si no viene de los guatemaltecos o de los que vivimos en Guatemala, aunque no seamos guatemaltecos, pero que estamos fallando los que estamos dentro. Injerencia. 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 Hablando del tema pendiente de las reformas, pueden haber más capturas, más detenciones, pueden haber otros ejemplos como el de Mario Estrada, incluso después de ese septiembre de 2019, donde tal vez no se llame CICIG, tal vez se llame de otra forma, pero parecer va a continuar esa lucha en contra de algunos unas estructuras criminales, pero si no hay reformas, no hay cambio. Y entonces otra estructura ocupa el lugar. A mí el miedo que me da es que, a ver, de 2015 para acá se evidenció muchas de las dinámicas de la captura del Estado, pero probablemente hay cientos de dinámicas que no hemos conocido. A mí lo que me preocupa es que aquí todo el esfuerzo de diferentes actores y de las élites ha sido sacar a CICIG, pero yo no escucho de absolutamente nadie cuál es el plan para el 4 de septiembre. O sea, ¿quién va a llenar ese vacío? El Ministerio Público. ¿Tiene el Ministerio Público la capacidad para encauzar este tipo de investigaciones, sí o no? Para mantener ese ritmo de las investigaciones. Luego, por ejemplo, lo otro que hemos hablado, aquí pusimos 2, 3 ejemplos de cómo a la autoridad electoral se le coló bajo las narices una serie, bueno, el caso de hoy, por ejemplo, de este diputado Rosales, orden de captura vigente desde el 2018 y solicitud de extradición, y se le cuela para la inscripción. O sea, esos ejemplos son los que a mí me llevan a tener una duda razonable respecto de que si ya tenemos el nivel de desarrollo institucional para combatir estos flagelos por nosotros mismos. Yo creo que no. Sin reformas, y es patético aceptarlo, pero es que esa es la realidad. Tenemos una institucionalidad porosa, y si no vienen de afuera a limpiarnos la casa, no tenemos la capacidad de hacerlo. Y luego, las reformas, porque de nada sirven los mazazos si no corregimos las razones que dieron origen a estos problemas de captura de Estado. Entonces, ahí es donde, otra vez, a mí me gustaría ver élites más propositivas de decir, bueno, ¿cuál es el plan el 4 de septiembre? ¿Qué debemos de hacer para que no se vuelvan a colar estos casos? Ejemplo de debilidad, solo muy ilustrativo, y además lo estaba señalando Selvin, que es un tuitero que nos sigue todas las noches. Tú tienes a una DEA que graba cómo hablan de asesinar a 2 candidaturas, y el mismo Ministerio de Gobernación dice que no sabe nada de eso, y la DEA dice, bueno, el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que se encargaron ellos de avisar directamente a las candidaturas. ¿Y gobernación? ¿Y gobernación? Sí. Claramente, digamos, si sumas 2 más 2, te da que no fueron avisados los del ministerio. ¿No confiaron en ellos? No confían en ellos. Porque era tan fácil como llamar a la contraparte y decirle, mira, en una investigación descubrimos que A y B están en riesgo. Y ponte las pilas, ¿no? El viceministro de Gobernación de no hace mucho, de hace unos meses, estaba en busca y captura. Siendo viceministro se pudo escapar de la policía. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso si no tienes estado capturado? Bueno. No hay confianza, eso es lógico. Un último minuto. A ver, indiscutiblemente no estamos preparados y hay que aceptarlo. Aquí el problema es que no queremos aceptar que como país
estamos realmente en un retroceso terrible, que realmente es un Estado cooptado, un Estado fallido, yo quiero insistir en el tema, que la institucionalidad que defendemos no existe porque las instituciones son exageradamente débiles y que es el mismo Estado el corresponsable y socio de todo lo que está dando y que no es solo narco. Estamos hablando de las élites, estamos hablando de los grandes financistas y de lo que se volvieron muchos de los políticos que se autofinancian con sus negocios y con sus temas. Y eso, aquí el tema es muchísimo más profundo. Y la clase política, ¿verdad?, no está interesada en hablar de reformas, está más interesada en hablar de restauración. Y han sido hasta incapaces de aprobar las leyes que los defienden. Ahí están en tercera lectura las leyes contra las ONGs, las leyes para reducir las penas, etc. Ni eso han podido ponerse de acuerdo entre ellos porque se han dedicado más al negocio que hasta poder defenderse ellos. Ojalá cuando no se reelijan, que espero yo que no se reelija la mayoría, que lo que hay que aprovechar en este tema es para seguir despertando en la población el tema de que debe haber un verdadero cambio, no votando por la reelección, hay muy pocas excepciones. Si no hacemos un cambio profundo, no vamos a tener esos cambios en las leyes ni en la práctica. Veremos entonces si hay más mensajes como estos en los próximos días y cuál va a ser la reacción de la clase política. ¿Van a hablar de cambio o van a mantenerse en la sintonía de la restauración? Muchísimas gracias, Daniel, Philip, don Roberto, por este análisis. A usted muchas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.